Muy buenos días. Creo que tenemos muchas caras conocidas. Algunos fueron inclusive compañeros míos de trabajo anteriormente. En esta ocasión vamos a hablar sobre un programa que ahora mismo es prácticamente punta de lanza, no tanto como innovadora a nivel internacional, porque ya es una estrategia o un método que ha demostrado ser eficaz y que logra verdaderamente cambiar lo que es la perspectiva y la expectativa de los resultados en un grupo de pacientes muy importante que siguen representando en términos generales a nivel mundial. Se puede decir que es un nudo crítico, una situación que no ha podido superarse, y es el tema de la prematuridad y los niños de bajo peso. Y como ya ustedes saben, la mortalidad en los menores de 1 año y sobre todo la mortalidad neonatal, que es muy impactada por este tópico que es la prematuridad, impacta significativamente los indicadores a nivel mundial, sobre todo en los países en desarrollo, y eso es un indicador de cómo anda en realidad el nivel de desarrollo humano sostenible en los países. Entonces, impactar esta morbimortalidad implica bajar o mejorar esos índices, y a veces puede resultar aparentemente costoso, pero a través de esta explicación que vamos a plantearles en la mañana de hoy, vamos a ver que detrás de un método que es bastante ameno, es bastante amigable, sobre todo para la familia, para nosotros, porque vamos a incluir dentro del manejo a un grupo de personas que usualmente no participaban en el cuidado de la salud de un prematuro, y que inclusive rompe un paradigma, porque tradicionalmente ustedes conocían las salas de neonatología como una sala restringida en el acceso a la familia, y muchas veces se pensaba que la familia o cualquier otra persona que no fuera un personal de salud podía ser un factor deleterio, siempre pensando en el tema de las infecciones y la perturbación de ese ambiente que a veces consideramos un ambiente hermético, de burbuja para los niños. Entonces, todos estos paradigmas y estas situaciones queremos cambiarla a través de la ponencia de hoy, mostrándoles un panorama diferente de lo que es la estrategia canguro y por qué sí tiene en realidad un sustentamiento basado en la neurociencia del desarrollo. Entonces vamos a explicar, como ya digo, los fundamentos científicos, señalar los elementos fundamentales de este programa que hemos llamado Familia Canguro a nivel de la República de Panamá, pero que en realidad está sustentado en la estrategia de Madre Canguro, que fue creada en Colombia hace más de 4 décadas, y destacar los beneficios no solamente en per se para el recién nacido, sino también aquellos beneficios que ofrece a la familia y a la sociedad en general, y sobre todo como una intervención de salud pública efectiva. Debemos considerar que en toda intervención nosotros siempre tratamos de simular lo que naturalmente ocurre, así como el vuelo de pájaros se ha estudiado para evaluar la sustentación de sus alas y ha permitido el desarrollo de la aviación. Lo hizo también pensadores importantes científicos como Isaac Newton al descubrir la ley de la gravitación universal. Todo se basa en el método científico, en la observación de los fenómenos para poder determinar qué leyes rigen estos fenómenos y por qué tenemos que replicarlos en la buena práctica de la medicina, que en realidad es lo que nos lleva a una práctica basada en una evidencia científica, desde la matemática, pasando por las leyes físicas, hasta llegar a lo que conocemos como medicina. El panorama que tenemos a nivel mundial no ha cambiado con respecto a la situación de la prematuridad, que es uno de los grupos o aquellos personitas en las cuales se enfoca esta estrategia. Estamos hablando de 152 millones de bebés que nacen prematuros en la última década. De cada 10 bebés nacidos, uno de esos es prematuro. Pero lamentablemente, cada 40 segundos muere uno de esos prematuros.
o sea, la sobrevida del prematuro sigue siendo un dilema y sigue siendo un desafío hasta para las mejores unidades en los países a nivel del mundo, sobre todo en los países que tienen escasos recursos. La tasa de nacimientos prematuros no ha cambiado en casi ninguna región del mundo y se sostiene sobre todo en aquellos países donde el crecimiento poblacional es sostenido. Y en los países de primer mundo se ve afectado principalmente por las estrategias de manejo de la infertilidad, abocándonos entonces a nacimientos de prematuros producto de la manipulación de la gestación de manera temprana. Solo 1 de cada 10 bebés es un prematuro extremo y eso ya es una cosa importante, y estos bebés tienen pesos sumamente comprometedores y edad gestacional por debajo de las 28 semanas. Estos bebés raramente sobreviven en países de renta baja, o sea, países pobres, y aunque no lo crean, en Panamá ese fenómeno ocurre, aunque nosotros no somos para las entidades como el Banco Mundial, nosotros no somos un país de renta baja, nosotros somos clasificados un país en ese aspecto de primer mundo. Pero como en los indicadores, entonces existe la controversia de que nos parecemos a los países de renta baja. Entonces tenemos que seguir haciendo énfasis que en la región de las Américas, donde no nos podemos excluir, cerca 1 de cada 10 bebés nacidos es prematuro, y ello representa más de 1 millón de recién nacidos cada año con estas características. El gestor de este programa, como ya le dijo, que tiene más de 4 décadas de haberse gestado o haberse iniciado, fue este señor, el doctor Edgar Rey Sanabria, quien pudo comenzar a implementar esto como una práctica que surgió de una crisis. Hospitales de Bogotá estaban bastante saturados con una alta demanda de prematuros y niños bajo peso que requerían una internación, una hospitalización prolongada, y ya no tenían prácticamente incubadoras en donde colocar a estos bebés. Y obviamente el paradigma o lo tradicional era que los bebés permanecían en incubadora por largos periodos de tiempo hasta poder garantizar no solamente que el bebé pueda controlar su temperatura, sino que además de eso tratando o procurando de que la ganancia de peso fuera óptima, llevando a que los bebés fueran egresados con pesos por arriba de los 2 kilos. Recuerden que Colombia es un país cuya extensión territorial puede superar 10, 20 veces la superficie de la República de Panamá. Y muchos de los pacientes que eran referidos y atendidos en la ciudad capital vivían o su procedencia eran de lugares distantes, inclusive de áreas amazónicas. Entonces, referir a un paciente de 1.8 kilogramos, que es lo que usualmente ahora se practica, a una comunidad distante de un centro de atención donde pudiera garantizarse una situación de urgencia o pudiera hacerse una vigilancia, era muy, pero muy riesgoso. Por tanto, todos estos pacientes eran acumulados en centros de referencia nacional, pero ya la capacidad verdaderamente era caótica. Entonces no comenzaron prácticamente a permitir a las madres que permanecieran con sus bebés y que los estuvieran prácticamente en sus brazos, porque la situación era muy caótica, y comenzaron a observar que estos bebés, a pesar de que estaban en los brazos de la mamá, los bebés no perdían la temperatura, que lograban prontamente comenzar a tener instintos de búsqueda y de succión, desarrollándola más oportunamente. Y así comenzaron a darse cuenta de que la estancia del bebé con la madre no era contraproducente. Entonces comenzaron a permitirle a las madres la estancia y comenzaron a investigar qué ocurría, basados también en los conceptos de apego materno, hasta que por fin comenzaron a hacer una estrategia como tal que denominaron, tratando de simular lo que hace el animal marsupial, eligieron al canguro porque les parecía que podían lograr ese mismo efecto a través del contacto piel a piel con sus madres. Esta iniciativa fue secundada posteriormente por otros colaboradores, el doctor Héctor Martínez y el doctor Luis Navarrete, hasta,
hasta que finalmente en el año de 1990 este grupo de colaboradores fueron galardonados por la OMS con el premio Sasakawa por haber planteado una iniciativa que demostró, miren, desde 1978 hasta 1990, estamos hablando más o menos de una década de practicar esto para poder demostrar con números, con evidencia de que sí funcionaba y poder demostrar ante la Organización Mundial de la Salud que era una práctica efectiva y que reducía importantemente la morbimortalidad, generando disminución también de los costos de atención en un país como era Colombia en ese entonces el pionero de esta estrategia. Entonces, después y antes de haber llegado a ese momento, muchos de los países vecinos comenzaron entonces a observar la práctica, puesto que las características de sus unidades neonatales se caracterizaban por la misma situación: una alta demanda de prematuros, unidades concentradas en las capitales más importantes donde nacían o eran referidos estos prematuros, pero también con una pobre capacidad de poder responder a una hospitalización prolongada, elevando los costos y sobre todo sin contar con una red de servicios que permitiera egresar a estos pacientes prontamente con la seguridad de que no iba a haber muertes neonatales o muertes infantiles tempranas, y sobre todo porque el prematuro es uno de los tiene como la prematuridad es un factor de riesgo para la muerte súbita del lactante. Entonces el riesgo de que el bebé hiciera una apnea, tuviera un retroceso en la ganancia de peso y aparte de eso que adquiriera algún tipo de infección, limita siempre el egreso del prematuro, porque usted no puede egresarlo sin garantizar que el bebé va a tener una continuidad en su sostenimiento, en lo que es su homeostasis, y sobre todo que va a mantener un crecimiento adecuado durante el patrón de egreso. Entonces vemos aquí que prontamente a lo largo de las siguientes 2 décadas, países como Bolivia, países como Perú, Ecuador, El Salvador e inclusive países tan distantes como Reino Unido comenzaron a sumarse a esta iniciativa. Entonces ya vemos que no solamente es una iniciativa que en realidad interesa y en la cual participan países del tercer mundo, sino que países del primer mundo como Inglaterra comenzaron a sumarse a esta iniciativa, y en Londres el doctor Whitelaw en el Hammersmith, el hospital de Hammersmith, que es un hospital de mucha referencia sobre todo en el tema de desarrollo infantil, tanto que hay una escala que lleva este nombre, comenzaron a considerar esta estrategia como una estrategia importante, sobre todo por el resultado que produce en el desarrollo a corto y a mediano plazo, y más aún a largo plazo en el prematuro. Y vemos que inclusive en Estados Unidos también se sumó a esta iniciativa, y el programa fue inicialmente tomado por el sur de la Florida en Gainesville. Entonces, antes de comenzar a desarrollar el principio de los principios de esta estrategia, tenemos que plantearles un concepto básico sobre qué es el desarrollo humano, porque al final lo que queremos hacerles evidencia de que la estrategia canguro permite darle continuidad al proceso de desarrollo que es interrumpido y que es distorsionado por un parto prematuro, o en este caso cuando el niño nace bajo peso. Ese desarrollo ha sido afectado por factores intrauterinos, sobre todo de tipo nutricional o alguna condición de morbilidad materna que hayan afectado y que pueden determinar un pronóstico de desarrollo comprometedor. Entonces tenemos que saber que el desarrollo humano evidencia cambios sistemáticos, o sea, cambios que llevan un ordenamiento, que están dirigidos o tienen una forma bien, un patrón característico, que se van a dar de maneras sucesivas, y que estos ocurren desde el periodo de la concepción. Apenas comienza el desarrollo de esa célula que se comienza a dividir, óvulo, espermatozoide, comienza a haber desarrollo en todas las características, en la proliferación celular, en la maduración, en la diferenciación y en la organización de ese ser vivo. Y no termina hasta que nosotros finalmente volvemos a morir. O sea que el concepto de desarrollo en términos generales que manejamos, y que a mí me encanta este concepto, está basado en que el desarrollo no se detiene. Como le digo, dentro de un modelo de desarrollo hay diferentes patrones que implican inclusive los cambios que van a ocurrir a nivel celular, pero que a la larga ustedes van a ver de manera macroscópica
En este caso ellos ven una cabeza bien formada, pero dentro de esa cabeza hay una estructura cerebral que tiene un patrón y una característica que pasa de ser un cerebro totalmente liso a una conformación totalmente concircunvalada. ¿Y de qué depende eso? De un proceso de desarrollo celular que implica pasos como este, que ya se los señalé. Igual en el desarrollo es sistemático, es ordenado y se habla de la pirámide de desarrollo porque lleva un ordenamiento. El proceso base de eso, que está basado en la activación o la evidencia o el perfeccionamiento del sistema táctil vestibular y el propio proprioceptivo, no puede, como dice, sobreponerse o no puede cambiarse de lugar, y usted no puede, dentro de lo que es el desarrollo, adelantarse en las etapas. Tiene que ser en ese orden, porque en cuanto se distorsiona el orden en que lleva, entonces el resultado no es el óptimo. Así vemos que incluso las actividades como son la conducta, que en realidad son diferentes respuestas, reacciones que tiene un individuo frente a un estímulo interno, externo, o la demanda cognitiva, pueden ser evaluadas en la última fase del desarrollo. Lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos respuestas ante el toque de la piel o de pronto ante la oscilación del bebé, no se consideran conductas, son respuestas reflejas, porque no están condicionadas, no son un grupo complejo de reacciones, y la conducta debe estar modulada por la voluntad generalmente. Entonces, eso es lo que caracteriza y por eso está en la parte más alta de la pirámide, porque requiere la intervención de otras áreas del cerebro que son mucho más complejas. Asimismo, debemos entender que en el desarrollo hay teorías que postulan la interacción del niño desde que es concebido hasta que por fin está totalmente conformado como organismo, y que esa interacción va a depender no solamente de algunas manifestaciones propias del organismo, sino que el entorno, el medio externo determinan cómo se llevan a cabo esas o se instalan esas habilidades o cómo son manifiestas esas conductas del organismo. Entonces, cuando obviamente la concepción se dio con todos los patrones adecuados, se puede decir, el medio interno de ese útero era adecuado, entonces ocurre definitivamente una interacción adecuada. El medio intrauterino parental, no solamente estamos hablando de lo que ofrece per se la madre, que puede ser las condiciones propias de ese organismo, porque el útero es la cápsula, pero dentro de esa cápsula entran nutrientes, entran como dice, inclusive los sonidos del medio externo. El útero no es hermético, lo que quiere decir que el bebé en desarrollo, el embrión, el feto, puede percibir lo que está ocurriendo en su medio externo. E inclusive una madre que está quieta, que permanece en mucho reposo, no es lo mismo que una madre activa, deportista, que camina, inclusive que baila. ¿Por qué? Porque ese útero que está dentro de su cuerpo también es producto de la aceleración, la desaceleración o la oscilación que ella produce. Y todas esas patrones físicos de movimiento afectan o interaccionan con el bebé. Entonces ahí comienza a ocurrir lo que se llama la estimulación vestibular, porque cuando la madre camina, el bebé sufre o es influenciado a nivel vestibular por el movimiento de aceleración o desaceleración, o la oscilación que produce la madre cuando está moviéndose. Entonces, ¿qué es lo que queremos restaurar cuando intervenimos con canguro? Un ciclo vital interrumpido. Sabemos que haber nacido prematuramente implica que nosotros salimos de este entorno cuyas características físicas tienen su particularidad, un medio acuoso, un continente elástico, con un contenido orgánico, y también que puede inclusive de ahí tener ciertas características. A veces hay más de uno, hay dos bebés, entonces todas esas cosas hacen que sea diferente,
porque cuando los bebés nacen, si son prematuros gemelos, ellos se van a separar. Entonces ya ve que el contenido también varía en caso de un nacimiento gemelar. Y vemos también otras características. Aquí hay oscuridad, pero no hay hermetismo auditivo. O sea, ahí se puede escuchar cosas. ¿Y qué pasamos entonces a ese medio? Ese medio es un plástico, es una sábana. Aparte de eso tiene un motor que si ustedes ponen la oreja dentro de la incubadora se dan cuenta que eso está toda la distancia. Y cuando se daña es peor. Así es que hay que estar pendiente de que la incubadora no sobrepase la cantidad de ruido que es admitible. Entonces, ya ven que lo que ha ocurrido, y les reitero, es una distorsión de lo que es el entorno natural. ¿Qué queremos entonces restaurar? Ese bienestar físico, psicológico y social. Porque el niño dentro de ese entorno intrauterino, él sigue un desarrollo en el cual no solamente está aumentando su masa como tal, no solamente está madurando ese organismo, sino que también está recibiendo beneficios psicológicos y también beneficios sociales. Porque el estar ahí comienza a generar sensaciones de bienestar reiterativas que pueden ser evocadas posteriormente una vez que el niño nace para poder generar conductas apropiadas. Un niño que ha estado escuchando la voz de su madre y él nace, él puede percibir cuando la madre está cerca una vez que ya ha nacido y él vuelve a sentir que está en el mismo entorno que le propiciaba ese confort. Y sobre todo si la madre se acerca y le da calor y aparte de eso siente que tiene olor a leche humana. O sea, son muchas cosas que él va a recordar porque todas esas cosas, y si se le pone cerca del pecho, él va a recordar los latidos de su mamá porque dentro del útero se escucha todo eso. Entonces, eso es memoria de placer que el niño tiene desde que está intrauterinamente. Pero ¿cómo se logra tener esa memoria de manera sostenible en el tiempo? De que el niño termine de gestarse. Si el niño no se termina de gestar, la memoria está interrumpida. O sea, no hay oportunidad de que desarrolle suficiente memoria. Entonces también hay que retomar la memoria para poder que eso se afiance a largo plazo. Y obviamente que socialmente, porque es la madre, es la primera, pero sabemos que hay papás, hay abuelos, hay hasta el perro le ladra al niño cuando está dentro del útero. Entonces, solamente repasar que el fundamento del método canguro es la termorregulación como elemento base y que permitió retomar la homeostasis del individuo desde el tiempo que el doctor Sanabria
lo que querían era finalmente... Aló. Bueno, yo creo que yo hablaba bastante alto porque todo el mundo me estaba oyendo. Ahora me escucho mucho más. Yo pensaba que tenía micrófono. ¿Ustedes no me escuchaban bien? Ah, entiendo. Bueno, seguimos. El egreso oportuno. El egreso oportuno hoy día se puede decir que es nuestro desafío. ¿Por qué el egreso oportuno? Porque los prematuros son costosísimos para el sistema de salud. Y no solamente es un costo para el sistema de salud, es un costo para la sociedad en general. ¿Quiénes son los que pagan el precio más alto? La familia. La familia, porque hoy día mamá y papá trabajan. Entonces, el tener un bebé hospitalizado que de 28 semanas, que nació 28 semanas, representa una hospitalización más o menos de 2 meses. Si al bebé le va bien y la doctora Gesualda y mi persona podemos sacarlo adelante sin muchas complicaciones. Pero si los neonatólogos tenemos, como que dice, situaciones y no nos va tan bien y hay complicaciones, podría prolongarse más esa hospitalización. Fuera de los riesgos que representa para el bebé estar hospitalizado. Todo lo que implica el estar en ambiente hospitalario y que no solamente va a afectar su salud como tal física, sino también su salud psicológica y social. Porque el apego, que es una de las cosas que permite fundamentar la parte, como dice, psicológica del niño en los primeros días de vida, se va a ver afectado por el distanciamiento con los progenitores. Entonces vemos que el costo de la prematuridad es alta y aún mayor cuando los países no tienen dinero para invertir en este rubro. ¿Y por qué tiene que ser efectivo? Porque lo que procuramos es que una vez que se logre el egreso, el bebé no regrese ni al tercer nivel, ni al segundo, ni a ninguno. Y que procure mantenerse en un patrón óptimo de desarrollo, en las condiciones, como dice, adecuadas y que tenga, como dice, sea provisto sus necesidades en su entorno familiar y en su entorno social. Llámese el lugar donde viva. Pero estas 3 intervenciones tienen diferentes etapas. Las etapas número 1 es la adaptación canguro y esa adaptación la hacemos esencialmente dentro del área hospitalaria. La nutrición canguro, que es un trabajo que hoy día va de la mano con todo el equipo que mueve, que facilita, que asesora y que además de eso, gracias a Dios, contamos ahora con bancos de leche que proporcionan el elemento esencial que es la leche humana. Independientemente de que ahora la madre no tenga provisión directa, contamos con leche humana pasteurizada y eso es fundamental para la sobrevida. Y uno de los, finalmente de las otras etapas y que debemos consolidar y en la que ustedes hoy están aquí para ser partícipes de esta iniciativa es el canguro ambulatorio. Porque nosotros comenzamos esto, logramos la sobrevida del bebé, pero ustedes tienen que afinar el producto, afinarlo para que el bebé termine, y es sumamente importante porque nosotros egresamos bebés como patrón 36 semanas de edad corregida o edad, como dice, postconcepcional, y ese bebé con un peso más o menos de 1800, ese bebé prácticamente le falta un mes para poder completar su maduración teóricamente. Entonces, durante ese mes es importante que el sistema de salud primario vigile, atienda y dé seguimiento a las necesidades. Y uno de los talones de Aquiles precisamente es que el bebé a las 36 semanas recién tiene un patrón que evidencia maduración en la succión de glución y coordinación con su respiración. Y en ese momento lo estamos egresando con la premisa de que la madre va a poder sostener esa alimentación al pecho durante las 24 horas exclusivamente con leche humana
y que ustedes puedan estar vigilantes y asesorar de que ese bebé mantenga un crecimiento sostenido de más de 15 gramos por día para poder lograr alcance a las 40 semanas corregidas de más de 2.5. Es fundamental porque ese periodo en el cual el desarrollo progresa requiere el aporte nutricional suficiente y ustedes tienen que lograr que eso ocurra. Entonces, aparte de eso, mantener el niño libre de comorbilidades adquiridas en la comunidad. Y aparte de eso, lograr que la familia mantenga una cantidad suficiente de horas en la estrategia para lograr que el niño termine de regular sus patrones de posicionamiento, evitar el reflujo gastroesofágico y aparte de eso, lograr la acrescencia de peso basada en la termorregulación efectiva. Entonces, para eso muchas veces tiene que participar más de un familiar y hay que capacitar, hay que motivar, hay que incentivar y eso, aunque lo iniciamos dentro de los sí o sí funciona. Entonces, como les menciono, el pilar es el contacto piel a piel. No solamente es interaccionar para lograr un entorno que permite la termorregulación, porque varía, afecta o neutraliza el intercambio de calor entre el bebé y la madre, manteniendo un ambiente termoneutro, pero adicional de eso permite la colonización también de bacterias. Y ustedes deben recordar que ya prácticamente estamos en la premisa de que el entorno más importante que debemos equilibrar es el entorno con los microorganismos. Ya ahora somos no solamente lo que comemos, sino también con las bacterias con que vivimos. Entonces, lamentablemente o favorablemente es así. Nosotros ahora somos comensales o ellos nos van a comer a nosotros, yo no sé. Es una cosa así, sí, ellos nos descomponen, así que más vale que las traten bien. Entonces, el efecto catalizador del medio interno, reitero, nosotros somos homeotermos, necesitamos mantener una temperatura porque desde la célula hasta la piel requiere que, es más, sentir frío en nuestras manos es desagradable. Comienza a producir efectos de vasoconstricción periférica, pero el efecto más importante es el que está ocurriendo a nivel celular, porque la temperatura es el principal catalizador de todas las funciones enzimáticas de nuestro organismo. La temperatura no es la correcta, no hay producción de, como dice, no hay un producto porque el sustrato o la enzima se bloquean. Entonces, y eso implica de que los procesos de homeostasis en general van a estar bloqueados. Esto, para reiterárselo, recordárselo que existen mecanismos de pérdida de calor, son los mismos mecanismos que ustedes tienen, no obstante, condicionado a que el recién nacido tiene una piel cuyo falta de maduración permite que la conducción, la convección y la evaporación se den de manera más adecuada. La radiación obviamente que no se produce tan efectivamente porque la radiación el bebé debe producir el calor para expulsarlo hacia el externo, pero lo que ahí buscamos es que la madre, que es la que produce radiación, porque ella sí emite calor, le provea ese calor al niño. El niño prácticamente no tiene ni grasa, como dice, suficiente, no tiene suficiente calorías para producir calor y por eso es que tratamos de que no lo produzca, sino que se lo reciba de su entorno para que ocurra un equilibrio. Esto solamente, y lo voy a ir pasando rápidamente, es para que ustedes sepan que desde las semanas tempranas, como la 11ª semana, ya el niño en lugares como la planta de su pie y los genitales muestran una gran sensibilidad. ¿Y por qué es importante el órgano táctil, que es el más grande órgano que tenemos en el cuerpo? Porque las terminaciones que están en él permiten que nosotros tengamos la propiocepción bien definida. Comienza por la parte táctil y después, cuando ya hay un desarrollo musculoesquelético más adecuado, las terminales nerviosas que están en los músculos y en los tendones
permiten que nuestro cerebro reconozca o nos haga un mapa cerebral de posicionamiento, orientación en el espacio y que además de eso regule todas esas interacciones que tiene que realizar el organismo de manera coordinada entre una extremidad y la otra, y también nos da un sentido de orientación en el espacio general. Pero todo comienza por la piel. Aparte de eso, yo también desde la semana sexta y la semana séptima de gestación vemos que hay ya desarrollo apropiado en un órgano importante que es el órgano olfativo, y eso quizás es porque el vínculo muy cercano que tiene, ustedes saben que esa terminación está aquí arriba de lo que es la nariz, están muy vinculadas al sistema nervioso central y permiten que ya prontamente, desde que el niño está en el útero, tenga la capacidad de percibir todo lo que son las sensaciones olfativas. Y obviamente que nosotros queremos que prontamente haya un reconocimiento no solamente de los humores de la madre, de los padres, sino también de la leche humana, que es el primer estímulo que logra la búsqueda y posteriormente, cuando el niño ya es apto, puede llegar a la succión. Durante la primera hora de vida, el bebé con una buena percepción olfativa y además de eso gustativa permite la reptación sobre el cuerpo de la madre y alcanza el pecho sin que ustedes lo tengan que estar empujando. Déjenlo, que él tiene que ir a buscar lo que necesita. Y eso es un instinto que hay que desarrollar. Eso se va afianzando, se va reiterando. Entre más tiempo el niño esté cerca del pecho de la madre, porque las mujeres que dan pecho, ¿a qué huelen? A leche humana. Entonces, y aparte de eso, por eso se le dice no se perfume, señora, porque eso es la manera como el niño detecta lo que huela. Así que nada más que se bañe y punto. Pero el niño debe afianzar eso. Y un concepto en el neurodesarrollo es que la repetición con un patrón o un prototipo de estímulo produce sinapsis reiterativa, y la sinapsis reiterativa lo que causan es memoria. La memoria sensitiva, y eso permite que usted pueda evocar, reconocer y replicar la sensación cuando se ha expuesto al estímulo de manera repetitiva. Y aparte de eso, existe lo que se llama la estimulación multimodal. El niño huele, el niño degusta y aparte de eso escucha a la madre. Entonces yo definitivamente que esa tiene que ser mi mamá. Huele a su leche, sabe a su leche y habla como ella, no hay más nadie. Entonces eso también desde la sexta semana. Entonces definitivamente que lo que estamos es reiterando en su sistema nervioso una serie de patrones neuronales, sinapsis repetitivas, generando arborización dendrítica para poder que el niño comience a tener una sensopercepción basada en instintos que permiten la supervivencia. Pero eso no lo puede lograr la incubadora, señores. Porque la incubadora huele a poliuretano. Sí, creo que ese es el plástico que usa. Entonces, definitivamente eso solo se logra cuando la mamá está cerca. Y ahora es importante que el papá esté cerca porque él da la pensión. Entonces, él tiene que... y él tiene que reconocer. Entonces, y si es niña, todavía más. Ay, tiene que afianzar, como dice, ese sentimiento. Porque el papá, cuando la niña lo mire, se va a desbaratar y le va a dar todo lo que quiera. Entonces es importante, se consolidan los apegos, se consolida la interacción social, hay un bienestar de seguridad, el niño reconoce claramente frente a quién está y no importa que no lo vea, lo puede sentir. Entonces la nutrición canguro definitivamente que es una estrategia que permite un equilibrio, como le digo, de la microbiota, debe ser con leche humana para que esa microbiota sea saludable, que permita una tolerancia y favorece la digestión y que sobre todo mejora la absorción de nutrientes, puesto que estimula el desarrollo de lo que son las vellosidades intestinales y definitivamente que también promueve la actividad enzimática que va posteriormente a garantizar que haya una absorción de los macro y micronutrientes. Entonces, reiteramos, ya el oído también interviene en esto, creo que estoy cerrando un poco, pero... Y bueno, la posición definitivamente que a la larga no pudimos replicar el canguro porque no sabemos si el canguro ahí adentro se mueve, se brinca, se pone... Pero lo que sí sabemos es que tiene que haber un contacto cercano porque el pecho, una mujer que está dando pecho, una mujer que está dando lactancia, el organismo y antes de que el bebé nazca, el volumen sanguíneo, eso aquí el doctor lo sabe, que aumenta,
tiene mucho más gasto cardíaco, el corazón anda más rápido, las mamas tienen más flujo de sangre, o sea que en la mama hay buco calor. Entonces, por eso algunos hombres buscan eso, pero el asunto es que ahí es donde está todo, ahí se concentra la vida. Por tanto, el niño ahí es donde debe estar. Entonces, y a los papás hay que hacer que el corazón se le crezca grande para que entonces también le den mucho calor. Pero los hombres naturalmente no tenemos problema con el calor, porque dice que los hombres somos así como más calurosos que las mujeres. Así que, entonces, ahí es donde debe estar. Posición vertical para poder lograr una orientación espacial más adecuada. El niño debe estar así también para poder que favorezca su digestión, el vaciamiento gástrico, evita el reflujo, la percepción de la cercanía del oído al corazón y la respiración de la mamá. Permite, a través de lo que se llama la evocación de las sensaciones, y ahora también se habla de la neurona en espejo. Cuando la mamá respira controladamente, el cerebro del niño va a replicar esas respiraciones. Ellos siempre respiran un poco más rápido, pero por la percepción que tiene y el ritmo que lleva la madre, eso hace que su cerebro disminuya la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria del niño, cardíaca de un niño, anda alrededor de 120. Nosotros tenemos más o menos como 80 a 90. Una madre que acaba de tener un bebé es un poquito más alto por la hipervolemia. Entonces, el bebé va a regularse de acuerdo a los latidos del corazón de la mamá. Entonces, eso también es un estímulo de regulación homeostático porque disminuye el metabolismo del niño. El niño que respira más lento, que su corazón está más sincronizado, gasta menos energía, gana más peso. Las funciones en general se regulan. Entonces, y el nivel de irritabilidad de ellos también disminuye. El movimiento o la contención que se hace a través de la faja también le permite al niño que tenga menos gasto en movimientos, o el músculo de él va a gastar menos porque la contención hace que tenga menos movimientos erráticos. Y los que han ido a las salas de neonatología se dan cuenta que muchas veces cuando observamos los bebés en incubadora, dice, ahí está desorganizado. Él no está desorganizado, él está tratando de encontrar un lugar de apoyo, de contención, que era lo que le ofrecía el medio líquido y el útero materno. Donde posar sus extremidades, donde colocar su piecito, su mano, y no lo encuentran y comienzan a patalear por todos lados, y eso es un dato de irritabilidad, porque él no logra apoyarse y lograr un soporte adecuado de su cuerpo. Mientras está en la faja, su cuerpo está en contención y eso reduce mucho esa sensación de inestabilidad corporal que tiene. Y eso ya hay estudios que inclusive analizan el tono y la respuesta de músculos como el isquiotibial y músculos del hombro en prematuros luego de haber sido expuesto a este método, logrando evidenciar que el tono muscular de los prematuros o bajo peso sometidos a esto después de las 40 semanas es mejor y está más estable que los pacientes que no han realizado esta práctica. Como le digo, es una estimulación de tipo multimodal. Ya vemos que hay secreciones mamarias, hay latido del corazón, hay respiración, hay voz. Son un rico espectro de sensaciones que lo que conducen a conexiones neuronales favorables, y estos son los elementos fundamentales del desarrollo. La adaptación cálculo requiere de un equipo capacitado, enfermería y previamente una evaluación médica en la cual los riesgos sobre la hemodinamia del paciente sean bajos, y una vez que sea apto para esto, entonces la monitorización sobre todo de la temperatura y los signos vitales es fundamental en las primeras semanas en que se practica. El niño puede estar adaptado y eso no quiere decir que no haya que adaptarlo varias veces. Un niño puede tener algunas condiciones de recaída en las cuales se va a suprimir la estrategia y se retoman posteriormente cuando logramos superar las morbilidades adyacentes a la situación de hospitalización. La vigilancia integral desde que inicia el periodo de adaptación hasta el final de la estrategia, que debe superar los 40 semanas porque exige que el niño pueda ser seguido a nivel ambulatorio hasta más de un año para poder ver los resultados adecuados que buscamos en el desarrollo
requieren un compromiso de todos. Los beneficios emocionales hacia la madre por el contacto que genera, el contacto genera un bienestar que obviamente favorece la secreción de oxitocina. Vemos que se puede practicar con más de un bebé, o sea que ahí el efecto es doblemente feliz. Aquí vemos padres practicando, mira, hermanitos practicando, o sea, eso es un relajo. Entonces, pero un día vaya el perro también, pero... Y obviamente en países como los países del África subsahariana, esto ha sido la clave de poder mejorar la mortalidad, porque ante la falta de recursos no hay nada mejor que utilizar lo que tenemos a mano. Dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de entendimiento. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Bueno, ellos tienen los recursos para poder sobrevivir, su propia familia. El equipo canguro ya yo fundamentalmente conformado por enfermería. Hago un llamado a todas las enfermeras aquí que se consoliden con esto, que se solidaricen. Es lo más hermoso que yo he visto en la última década que podemos practicar dentro del unidad neonatal, y el compromiso de llevar a los padres a ver esto. Yo a los papás, sobre todo porque soy varón, cuando yo veo un papá que lo veo ahí con eso, yo paso, tiene una cara así como que un pechón de sonrisa que ustedes no tienen idea lo hermoso que se ve eso. A un hombre haciendo canguro. Entonces, y por eso los invitamos a ellos a que se sumen. Como le digo, la eficacia y la seguridad ha sido totalmente demostrada, y definitivamente siempre que el paciente tenga condiciones de estabilidad, la evidencia demuestra que este método, fuera del método convencional que era la incubadora, es seguro, mantiene la temperatura de los bebés, y definitivamente que si ustedes lo valoran versus la mortalidad, no hay riesgo mayor de mortalidad cuando usted elige adecuadamente el bebé y está monitoreando también la adaptación y está siempre pendiente de cómo va dando visos de la mejoría en base a la estrategia. Entonces, definitivamente que esto nos ha llevado a humanizar mucho más la atención a los neonatos, a crear potenciales y mejorar los vínculos que tienen las madres hacia sus hijos, y no solamente las madres, sino también los padres, la familia en términos de edad. Y nosotros consideramos que es un método moderno, pero ya en realidad tiene más de 3 décadas de existir. Quizás nosotros no nos habíamos sumado porque, como les digo, Panamá tiene un Producto Interno Bruto alto. Y a veces nos enfocábamos en comprar incubadoras. Ahora ya no compramos incubadoras, ahora compramos sillas para que las madres se sienten. Y compramos espacio para que los papás puedan estar ahí. O sea, ya la compra cambió. Entonces, la faja también. Entonces, y sombreritos también. O sea, ahora compramos otras cosas que ya no son alta tecnología, ¿ves? Sino utilizamos, como dice, lo más importante que tenemos, que es la familia como la principal estrategia para lograr. Eso creo que ya lo he reiterado, lo he afianzado, y creo que solamente es volver a decirle esto. Ahí hay 13, yo creo que puede tener hasta 20 beneficios si comenzamos a hablar más fino. Así es que nosotros, ya digo, estamos ya montados en el carrito, y más que todo montados en el canguro. Entonces, como unidad, estamos definitivamente trabajando mucho dentro de la área hospitalaria para poder que aumenten las horas. Le practicamos 8 horas como mínimo. En realidad la estrategia desafía a que el bebé esté la mayor parte del día, casi las 24 horas en el canguro. Como ya les digo, las sinapsis que establecen una memoria fuerte requieren de la reiteración y la repetición, y que sean sostenibles en el tiempo. Un canguro que solamente demora 1 hora probablemente no logra el efecto sobre el desarrollo o sobre las conexiones sinápticas que usted persigue, que es la esencia de lo que es lograr resultados óptimos en el desarrollo. Este fue el equipo canguro en el que yo no estoy, pero eso fue de los pioneros. Aquí ya me ven, ahora sí estoy. Entonces, muchas gracias por su atención. Estamos a la orden.